Les doy la bienvenida a este programa especial de Cultura en France 24, dedicado al séptimo arte y a su evolución durante este primer cuarto de siglo. En 25 años, el cine ha cambiado radicalmente gracias, en primer lugar, a la transición del analógico al digital, un proceso gradual que se aceleró a principios de los años 2000 y que revolucionó la manera de rodar las películas. Las cámaras se volvieron más ligeras y grabar costaba menos dinero, lo que brindó una cierta libertad a los cineastas. Con la llegada del formato digital, el modo de consumo de las cintas también cambió. Llevar discos duros en vez de pesadas bobinas a las salas de cine aumentó el acceso al séptimo arte, y el lanzamiento del servicio de streaming de Netflix en 2007 marcó el inicio de una era donde el cine se puede consumir desde la comunidad de su hogar. Pero el cine no solo es el reflejo de nuestra sociedad, es también una industria que ha tenido que atravesar las convulsiones sociales que hemos vivido a nivel internacional, además de una pandemia que nos impidió salir de nuestras casas durante varios meses. Para entender los impactos de esos momentos de ruptura, hemos conversado con el crítico de cine francés, Thomas Borez. Pour ce qui est du Covid, évidemment, El COVID llegó en un momento en el que ya existía una crisis de identidad del cine y de su modo de consumo, y en cierto modo esto hizo saltar las barreras. ça a fait sauter les digues, puisque s'il y avait encore un peu des... Ya que si aún quedaban algunos discursos que hablaban del streaming como algo aparte, durante el COVID nos dimos cuenta, con los cines cerrados, de que el streaming se había convertido en el único lugar donde se podían ver películas. Le seul endroit où on pouvait voir des films. Et du coup, ça a complètement désinhibé. Y eso desinhibió y descomplejó completamente el mercado. Por ejemplo, un estudio como Warner empezó a decir que sus películas se estrenarían simultáneamente en salas y en streaming. Conjointement en salle et en streaming, ce qui avait suscité la colère des grands auteurs. Lo que provocó la ira de grandes directores como Denis Villeneuve o Christopher Nolan, que siguen considerando el cine como una experiencia que se vive en las salas. Dans les salles. Mais d'une certaine manière, le Covid a accéléré. Pero el COVID, en cierto modo, ha permitido liberar las cosas y ahora nos encontramos en un mundo totalmente desinhibido al respecto. Le mouvement MeToo, mais aussi le mouvement Black Lives Matter. El movimiento MeToo y el movimiento Black Lives Matter también han cambiado las cosas, pero nos damos cuenta de que este aspecto es extremadamente lento. C'est vrai que nous, en France, on a tendance à se gargariser du fait que... En Francia, por ejemplo, tendemos a presumir de que hoy en día hay mucha más paridad en el cine y cada vez más mujeres cineastas. Pero también nos hemos dado cuenta de que en 2025 ha habido un retroceso en el número de cineastas, y en particular en lo que respecta al cine popular, en cuanto se supera un determinado presupuesto y un determinado número de entradas, ya que todo ello suele estar correlacionado. La place des femmes dans le cinéma n'a pas beaucoup changé. Nos damos cuenta de que, en definitiva, el lugar de las mujeres en el cine no ha cambiado mucho. Por lo tanto, es interesante ver cómo la industria, que sigue siendo muy proteccionista, logra integrar cambios cuando le permite ganar poder comercial, o por el contrario, cómo intenta evitar evolucionar. En fait, d'être un enjeu comercial. Así que, efectivamente, estos cambios más sociales y políticos son bienvenidos y han tenido un cierto impacto, pero en el cine mainstream no creo que las cosas hayan cambiado mucho, al menos no tanto como yo podía imaginar. Énormément changé, en tout cas aussi fort que je pouvais l'imaginer. Ahora, ¿qué ha ocurrido con el cine latinoamericano durante este primer cuarto de siglo? Como en el resto del mundo, se observó un giro profundo en las formas de contar las historias. De un cine marcado por el realismo y la denuncia explícita, se pasó a narrativas más atmosféricas, íntimas, y a una mayor diversidad de temáticas y géneros. De hecho, a partir de los años 2000 comenzó una transformación clara en el lenguaje cinematográfico de la región, como nos lo explicó el director de cine ecuatoriano, Cristian Rojas. Empezamos a tener películas que también transforman estas nuevas narrativas, ¿no? Películas como La Ciénaga de Lucrecia Martel y Tu mamá también de Alfonso Cuarón, Whisky, ¿no? De Stoll y Reyes, que son películas que al final empiezan y nos ayudan también a ver otra perspectiva. Películas donde ya más allá de lo explicativo está, sino son más atmósferas, ¿no? Y esto fue evolucionando, ¿no? Hasta en el 2010. Y yo creo que a partir del 2010 para adelante también empezamos a tener una ruptura más grande sobre otras formas de ver también el cine. Ya empezamos a entender también
no digo entender, sino más bien empezamos a ver ensayos cinematográficos, autoficciones, etnografía poética y el archivo, ¿no? El archivo empieza a tomar sentido que empieza a tomar mucha más fuerza ahora, no es que antes se lo hacía, pero ahora empieza a tomar mucha fuerza en documentales, en películas que se van armando desde el archivo y que van contando una historia muy profunda. Desde México, la productora Andrea Toca coincide en que hay cada vez más artistas que se alejan del modelo tradicional con el que el cine latinoamericano era leído desde el exterior. Para ella, el cambio clave está en el deseo de contar historias desde otro lugar. Vamos a escucharla. Creo que esta nueva generación está como que reclamando unas ganas de hacer un cine por el gusto de contar historias, nada más, ¿no? O sea, como creo que puedes ver como lo que hace José María Cabral en Dominicana o lo que hace Lila aquí en México, que son historias que, por más que son atravesadas como por sus contextos sociales, son historias como que siempre que se vuelven mucho más accesibles para el público y como que poco a poco van cambiando como esta perspectiva de cómo se ve el cine desde latinoamericano desde afuera. Ahora, con respecto a la industria latinoamericana del cine, la digitalización también modificó sus dinámicas. En los últimos años, el séptimo arte se democratizó, lo que permitió un aumento significativo en la producción y en la diversidad de orígenes, ya sea con fondos públicos, privados o comunitarios. Sin embargo, la distribución de las obras latinoamericanas sigue siendo un desafío estructural, según Andrea Toca. No tenemos como una protección como tal para el cine y que pues tenemos pocos distribuidores independientes o pocos exhibidores independientes, entonces es complicada la llegada de este cine al público. Aún así creo que es un poco más mejor recibido, quizá porque se vuelve un cine que se puede ver como más en un público general, ¿no? Como que hay incluso películas infantiles o para toda la familia que les ha ido muy bien en las taquillas los últimos años, entonces como la animación en México, algunas películas como más ligeras que creo que han acercado un poco a la gente, por lo menos lo que yo puedo hablar de mi país, a su cine. En América Latina, la industria estadounidense acapara aún las taquillas frente a la producción nacional de cada país. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el cine regional sigue fortaleciéndose desde la colaboración entre las naciones. Nos tenemos que preguntar ahora qué futuro le espera al cine en los próximos 25 años y ya conocemos lo que es ahora y que sin duda será uno de sus mayores desafíos, la inteligencia artificial. Actores rejuvenecidos, efectos especiales y música generada por ella, hasta una actriz digital creada por Tilly Norwood que suscitó una gran controversia. Este avance tecnológico lleva algunos años en el punto de mira y su uso estuvo en el centro de las masivas huelgas de guionistas y actores de Hollywood en 2023, por lo que los trabajadores de la industria cinematográfica temen el reemplazo de roles humanos. La inteligencia artificial está transformando tanto la producción como la distribución de las películas para producir más rápidamente y con menos costo. Por esa razón, esas preocupaciones económicas siempre van de mano de las cuestiones éticas que plantea la inteligencia artificial. Uno de sus principales críticos es el célebre director mexicano Guillermo del Toro, que defiende en cada discurso la importancia del trabajo humano en el cine. A finales de octubre, con motivo de la proyección de su película Frankenstein en la edición número 17 del Festival Lumière de Lyon en Francia, declaró incluso: cuando nos roban el arte y la emoción, nos llevan a la estética del fascismo. Los retos para los próximos años son entonces inmensos: proteger los derechos de autor, ya que los modelos de IA se basan en gran medida en obras existentes sin un sistema de remuneración adecuado, además de encontrar un equilibrio entre la herramienta tecnológica y la sensibilidad humana. Nuevos oficios van a aparecer y otras maneras de crear también. Y si el futuro es incierto, algunas personas se dicen optimistas, como el periodista Thomas Borges. Vamos a escucharlo. No hay que olvidar que las grandes revoluciones artísticas, especialmente el cine, ya que es un arte que se basa en muchas máquinas, han sido cambios intelectuales, pero siempre acompañados de avances técnicos. Por eso soy muy entusiasta y positivo sobre la forma en que la inteligencia artificial va a revolucionar nuestra forma de hacer películas. El cine tiene 125
25 años, aún es joven, pero tiende a estancarse un poco. Tal vez necesite nuevas formas de abordar las historias y las imágenes, y creo que la inteligencia artificial le aportará eso. Pour ce qui est de la diversité, le cinéma ne se fait de toute façon. En cuanto a la diversidad de las historias que se cuentan, el cine no es más que el eco, el representante de lo que ocurre en la sociedad. Me atrevo a esperar, aunque hoy se hable de un retorno del fascismo en el mundo, que esto no sea más que un grano de arena en nuestro zapato y que lo que han iniciado los movimientos feministas y los movimientos por la igualdad entre las poblaciones sea un movimiento aún más fuerte que estas situaciones puntuales y que al final las cosas cambien para mejor. Después, ¿seguirá la gente yendo al cine? Yo sí, mientras haya salas de cine para proyectar películas. Y aunque solo sean pequeños lugares un poco excepcionales, siempre habrá cinéfilos que acudan a las salas de cine. Y los que vean las películas de otra manera, las verán en otros lugares y también serán muy felices. Llegamos al final de este programa especial sobre el cine durante este primer cuarto de siglo, hecho en colaboración con Patricio Peralta y gracias a la ayuda de Lorena Pérez y de Jennifer Guevara. Nos despedimos con algunas de las películas que han marcado estos últimos 25 años. A ustedes también, gracias por su confianza y sigan con nosotros. Hay más cultura en France 24 y France24.com.